Bueno, saludos al auditorio, bienvenidos a esta segunda temporada de Círculo Rojo, este programa, este esfuerzo de comunicación, a través del cual tratamos de conocer más a profundidad a los personajes que en los últimos años han tenido un impacto relevante en la vida política de Aguascalientes, a los actores públicos que están construyendo la vida política de nuestra comunidad, y en ese sentido queremos conocerlos más a fondo, que estos personajes del llamado Círculo Rojo pues básicamente se acerquen con el conjunto de los ciudadanos a poder explicar más un poco de quiénes son, cuál es su historia, qué es lo que hay en el fondo atrás de ellos. Y pues bueno, esta vez vamos a dar un poco el machetazo a caballo de espadas, porque pues vamos a hablar con un hombre que sabe contar historias, un hombre que sabe comunicar y que además es muy conocido ya en la política de Aguascalientes porque ha sido un actor muy relevante, particularmente hoy en día en el gobierno de la hoy gobernadora Tere Jiménez, pero que no necesita mayor presentación porque creo que el moño lo presenta mi estimado Enrique de la Torre Paz. Maestro, siempre un gusto. Alan, al contrario, feliz, agradecido y con la admiración de estar con buenos amigos. Mi estimado Quique, que es un extraordinario amigo y luego platicaremos ahí de fondo alguna anécdota quizás. Pero mi estimado Quique de la Torre, te has vuelto un referente en la comunicación, no es simplemente un análisis que intenta ser objetivo. Has hecho ya un trabajo de comunicación muy importante, se te conoce como un referente en el tema del éxito que ha tenido la gobernadora Tere Jiménez, o la hoy gobernadora, la política, la candidata, la presidenta municipal. Pero pues atrás de esta historia de éxito, en tus logros como consultor o como secretario de comunicación, pues me imagino que hay un principio, ¿sí? Y la pregunta es, ¿cómo terminó Quique de la Torre interesado por la vida pública, por la política, por la comunicación? ¿Dónde surgió el interés? ¿Cuál fue el primer atisbo de la vocación? Desde niño siempre me interesó mucho el mundo de la comunicación. Sin embargo, conforme uno va creciendo, va adquiriendo ciertos conocimientos sobre la vida pública. ¿Pero te imaginabas esto? O sea, cuando eras niño, ¿cuál era tu vocación, tu aspiración? ¿Qué querías ser de grande? No, de niño me imagino, como muchos de los que nos hacen el favor de vernos, pues aspiras a ser. Yo en mi caso quería ser o piloto de aviones o torero. ¿O torero? O torero. Hago más o menos lo mismo, pero enfocado un poco... Pero toca lidiar las jornadas políticas, es o las faenas políticas. Es correcto, es quizá la misma adrenalina, pero enfocado un poco más al plano de la comunicación. Mi profesión sale de una combinación entre mi profesión y lo que yo llamo mi vocación. Mi profesión es la ciencia política y la vocación, lo que me apasiona, son los medios de comunicación. Y al revolverla surge el tema de la consultoría política. Ahorita iremos a eso, pero quiero saber un poco de tu infancia, porque la gente quiere conocer pues, cuál es el contexto de dónde viene esta figura que hoy conocemos como Quique de la Torre. ¿Dónde estudiaste? ¿Cómo fue tu contexto familiar? Platícanos un poco de eso. Sí, vengo como muchos de los aguascalentenses que radican aquí de una familia, de un padre de un lugar muy pequeño que se llama Trancoso, Zacatecas, de una mamá de un lugar muy humilde, muy pequeño de Guerrero, se llama Tlalchapa, Guerrero. Mi papá del norte, mi mamá del sur. ¿Y tú terminaste en Aguascalientes? Deciden estudiar ellos en la Ciudad de México, en la vocacional número 5. Se conocen, se enamoran, se casan y por cuestiones de trabajo de mi padre llegamos a la ciudad de Aguascalientes. ¿En qué año? Yo llego a la edad de 1 año, tengo 37 años, llegamos alrededor de 1986. ¿Algo que ver con el INEGI o algo así? A radicar a la ciudad de Aguascalientes. Mi papá llega en ese tiempo a un grupo que se llamaba Grupo Condumex, que ahora es adquirido por Male, que es una empresa alemana. Pero en su momento era todo lo que tenía que ver con conducciones, cables, ya muy enfocado a las telecomunicaciones precisamente. Y bueno, mi papá empieza inclusive una trayectoria muy interesante en el servicio público después. Fue administrador del patronato de la feria en la temporada de Otto Granado Roldán. Y después fue oficial mayor del Supremo Tribunal de Justicia bajo el mandato del licenciado Cleto Humberto Reyes Neri. Entonces sí trae un recorrido mi padre ya traías una
de familia un interés por la vida pública, un interés por participar en la discusión, en los espacios públicos o por la lógica del servicio público, ¿no? Sin duda, siempre, tanto por parte de mi papá como por parte de mi mamá, tengo familiares que se han interesado en ¿Cuántos hermanos la vida tienes? pública. Tengo 2 hermanas. Ok. ¿Eres el más grande? Soy el del medio, el Ok. queso amarillo. Eres el queso amarillo. Una hermana más grande que me lleva 5 años y tengo una hermana menor a la que le llevo yo 8 años de edad. Ok, son intervalos importantes, ¿no? Y muy diferenciadores, ¿no? Tengo una extraordinaria relación con mis 2 hermanas. Una es licenciada en Relaciones Industriales y la más pequeña, Sofi, es abogada. Ok, no, a lo mejor no escogió la mejor carrera, pero bueno. ¿Y tu educación cómo fue? ¿Dónde estudiaste? Platícanos eso. Toda mi preprimaria, primaria, secundaria y preparatoria fue en el Colegio María Villalobos Revilla. Solo tuve un muy pequeño camino por la técnica número 5. Fue un año, 3 Tú meses. muy bien. ¿Sí? ¿Estudiaste tú en Yo la técnica estuve en 5? la técnica 5. Ah, bueno, pues sabrás perfectamente. ¿En la mañana o en la tarde? En la mañana. Ah, ok. En la mañana. Yo en la tarde. Y mis padres, bueno, me cambian porque a pesar de que era el número 1 del salón y tenía un extraordinario ¿eras matado? promedio. Fíjate que siempre me destaqué por tener buenas calificaciones. Aplicado. ¿Aplicado o matado? No, aplicado, porque también me gustaban los deportes, también me gustaba ser protagonista en los eventos. Siempre tuve como esta dualidad. Al menos ser protagonista o participar en las actividades de la escuela, sí. ¿Y la preparatoria, la secundaria? En el Colegio María Villalobos Revilla. Todo. Primaria, solo el paso de secundaria de 1 año, 2 meses en la técnica 5. Regreso al Colegio María Villalobos Revilla, secundaria termino y preparatoria la concluyo ahí. ¿Y cómo decides que vas a estudiar ciencias políticas? Fíjate ¿Fue tu primera opción? Sí. ¿Tenías alguna alternativa? Fue mi primera opción. Sabía que los medios de comunicación eran una gran pasión y que alguien... ¿Y por qué no comunicación e información? Alguien me dio un muy buen consejo en ese momento. Me dijo, mira, si se te da o tienes una cierta habilidad para los medios de comunicación, mi recomendación, y más aquí en Aguascalientes, es que estudies otra cosa que soporte lo que te gusta. Porque si no te va bien en los medios de comunicación, tienes esta otra alternativa para poder hacer o ejercer. Digo, a ti te ha ido extraordinariamente bien, pero hay quien piensa que la carrera de ciencias políticas no es necesariamente la carrera con mayor soporte No era lo que económico, esperaba yo ¿eh? tampoco, porque tú sabrás que los que estudiamos la carrera de ciencias políticas la inicias pensando en ser diputado, senador, senador. o estar en la vida pública de otra manera, y no, te dan las Luego el herramientas. mercado laboral es complejo. Muy complicado. Te dan herramientas para hacer análisis, investigación, pero no precisamente por lo que decides entrar a estudiar ciencias políticas. A mí me llamó la atención porque era una mezcla de muchas disciplinas. Y creo que yo en ese momento buscaba tener un abanico amplio de conocimientos para poder explotarlo y desarrollarlo en los medios de comunicación. Esa era mi intención. O sea, al tú lo principio. tenías muy claro desde el inicio, no fue de que yo quería ser diputado, no, tú querías dedicarte al tema de la asesoría, al tema de la comunicación. A mí siempre me llamó mucho no te interesaba ser el protagonista, sino el productor. Sin duda. A mí siempre me llamó mucho la atención la forma de hacer política del antiguo régimen y sabía que había algo detrás. Sabía que lo que yo veía en televisión no era algo natural. Sabía que había alguien que hacía los discursos, sabía que había una estrategia. O sea, tú querías estar detrás de la cámara, no delante. Me llamaba mucho la atención el cómo se llevaban a cabo las diferentes formas o maneras de gobernar. Y sabía que había un gran trabajo detrás de cada uno de los políticos mexicanos que en ese tiempo nos gobernaban. ¿Algún político que admires o cuya imagen te dejó marcado? Que tú dices, este político, además del político, tiene una producción de una imagen... ¿Mexicano? ¿Mexicano o internacional? ¿Cuál sería
algún referente histórico tuyo que tú dijeras, me llamó la atención este producto político? Bueno, sin duda, obviamente soy y reconozco la forma de hacer política del presidente Carlos Salinas de Gortari. Okay. Definitivamente los discursos de Diego Fernández de Ceballos, el estilo de muchos en ese momento personas que estaban en la oposición, ¿no?, del Partido Acción Nacional, Cloutier, en fin, son muchos los que seguí muy de cerca. ¿Y marcaron tu juventud? Como marcar como tal, no, pero sí... Pero te llama la atención intelectualmente. Me llamaba mucho la atención el estilo, la forma, tú me entenderás perfectamente. De hecho, ahí es donde, no sé si te acuerdas, tuve la oportunidad de conocerte en los eventos de los discursos políticos. Claro. Me llamaba mucho la atención la forma en cómo se... Esta cosa que llaman el etos de la comunicación. Es correcto. Eso me llama mucho la atención. No solo el decir las cosas, sino cómo se dicen las cosas y el universo en la parte de la política. Tú eres muy bueno, y lo hemos platicado muchas veces, el tema de la interpretación simbólica, ¿no?, de todo lo que conlleva la comunicación, ¿no? Todo comunica, creo que es uno de tus lemas favoritos. Sí, no solo se trata de comunicar por comunicar, sino se trata de comunicar y además poder influir positivamente. Vámonos, ok. Pero bueno, llegas a la carrera de Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. ¿Cómo fue tu experiencia en la vida universitaria? Entiendo que tuviste un proyecto incluso como locutor. Sí. En Radio Universidad. Y a lo mejor hasta tienes alguna anécdota que platicarnos ahí, porque entiendo que también tuviste ahí tensiones. Porque sí, realmente ahí es donde empieza un poco el camino a lo que me llevó a dedicarme a esto. En la Universidad Autónoma de Aguascalientes tienes que hacer tus prácticas profesionales. Un grupo de compañeros y yo decidimos que es una buena idea hacer un programa de radio que se llama Los Universitarios, que no sé si todavía exista, me imagino que no, okay. Pero decidimos tener o hacer nuestro servicio social en Radio Universidad. Estaba Llamas Orenday como director o como encargado en ese tiempo de la dirección de Radio Universidad. El rector era Rafael Ursúa Macías. Hacemos nuestro programa de radio y en ese momento la coyuntura que vivía nuestro estado estaba gobernando en ese momento Luis Armando Reynoso Femat, el ingeniero Luis Armando Reynoso Femat, y el ingeniero Rodolfo Franco sufre una censura en aquel tiempo. Él trabajaba en Radio Grupo. Radio Grupo, por el tema con una denuncia que hizo de Luis Armando por el tema del estadio, si no mal recuerdo. Algo así es. Las famosas tortillas, publicó una nota que se llamaba Narcofútbol. Okay. Y sufre una censura él estando en Radio Grupo. Okay. Él va a dar una conferencia a la carrera de Ciencias Políticas. La universidad le abre la puerta para que explique los motivos y razones de su censura y a mí se me hace una buena idea. Decidí invitarlo por la tarde a mi programa de radio para que nos explique más o menos lo mismo. ¿Y entonces la censura te la llevaste tú? Y ese mismo día recibo una llamada para decirme que era mi último programa al aire por haber invitado a este personaje a mi programa. ¿Y cómo fue tu primera experiencia de un joven? Me imagino en ese momento muy idealista, es propio de la juventud. Ahorita pues me imagino que ya con más madurez ves las cosas. Pero en ese momento que te enfrentas a la lógica del poder, de una decisión política, probablemente la consideraste arbitraria. ¿Cómo la asumiste? ¿Te enojaste? ¿Te rebelaste? ¿Cuál fue la reacción frente a eso? Hay miedo, sin duda. Tú a los 21 años no concibes todavía muchas cosas. Es muy fácil inclusive decir ciertas cosas. También al micrófono se te hacen muy fácil hacer o llevar a cabo ciertas acciones. Ya habíamos emprendido un cierto activismo como estudiantes, junto con la ahora gobernadora Tere Jiménez, quien era presidenta de la carrera de Ciencias Políticas, y en ese tiempo pues hacíamos marchas para exigir el no aumento a las tarifas de los autobuses, hacíamos mucho activismo ya siendo estudiantes. ¿Con alguna orientación ideológica en particular o no? Con la orientación ideológica de querer
realmente marcar la diferencia, Digo, ser bueno, visible. pero es que ese tema, por ejemplo, de los camiones, yo recuerdo que fue muy vinculado a la izquierda, a Sí. mopes y este tipo de movimientos, ¿no? Tú sabes que normalmente es difícil ser joven y no ser de izquierda. Y el que lo sigue siendo a los 40 a lo mejor no tiene cerebro. ¿Cómo era esa expresión? Algo por ahí, algo por ahí. pero yo creo que todos de alguna manera, y sobre todo los que estudiamos ciencias políticas, La rebeldía. siempre traemos como esta sangre roja y queremos cambiar o modificar las cosas o estar en contra del sistema inclusive. Y se atempera con los años, cambia la perspectiva, ¿qué sucede? Cambia la perspectiva y a veces te das cuenta que puedes hacer mucho más con menos o puedes hacer mucho más estando en lugares estratégicos. Muy bien. Acabas de hablarnos de un personaje, me imagino, central en tu trayectoria política, que es creo que tu amiga y tu aliada, la hoy gobernadora Tere Jiménez. ¿En qué momento la conociste? Yo estaba en el primer año de la carrera de Ciencias Políticas. Ella también es licenciada en Ciencias ¿En tu Políticas. mismo grupo? No, ella iba un año más adelante que yo. Ok. Estaba Leonardo Montañez, y luego venía 2 semestres abajo la ahora gobernadora Tere Jiménez, y un año atrás venía la generación a la que yo pertenezco. La ahora gobernadora decide en ese momento buscar la presidencia de la Sociedad de Alumnos de Ciencias Políticas y me busca como su encargado de coordinarle la cultura en esta sociedad de alumnos y de ser su maestro de ceremonias en los congresos que hacíamos como estudiantes. En ese tiempo, 21 años seguramente teníamos. Ahí surge una muy bonita amistad, una complicidad de poder hacer cosas, de empezar a hacer eventos, de empezar a hacer activismo político. Posterior a ello, bueno, los caminos un poco se bifurcan. De hecho, en eso te quería también preguntar, porque yo entiendo que tú eres más bien un profesional y no tienes un tema de militancia político-partidista. Me invitan en su momento a ser parte de las filas de Acción Juvenil. Mi condición en ese momento fue no pertenecer como miembro adherente o como miembro activo del partido político, sino más como un joven que buscaba un espacio en donde poder desenvolver o hacer algo. Y me da la oportunidad. En ese entonces el dirigente de Acción Juvenil era Javier Luébano, el ahora presidente del PAN. Y ahí se fortalece la relación con Tere, porque Tere era la coordinadora de mujeres jóvenes y yo era el coordinador de cultura. Entonces ahí se hace una muy bonita... ¿Dentro del PAN? Dentro del PAN. Sin embargo, nunca he militado ni milito actualmente en ningún partido político. Ok, lo tuyo es el trabajo profesional de la comunicación. Me empecé a profesionalizar con el camino y me di cuenta que era lo indicado para no perder de vista un poco la lógica de la comunicación efectiva. ¿Y nunca te ha tentado este tema de meterte más bien a ser ya protagonista de un proyecto político, vincularte ideológicamente con un partido, ponerte esa cachucha? Yo ahorita mi lógica va más en un sentido de el deber ser y no el querer ser. Creo que ahorita el objetivo que tengo muy claro es el acompañamiento a la gobernadora en los objetivos que nos hemos planteado. Ahorita por el momento no me gustaría, no puedes ser juez y parte. Muy bien. Entonces, y aparte no puedes perder la objetividad, ¿no? Del análisis frío y no ponerte en un papel protagónico. Imagino que es complejo. Creo que ayudo más ahorita en el lugar en donde estoy que tratar de buscar algún otro puesto de elección popular o participar de manera más activa en un partido político. Creo que al menos ahorita no es el momento. ¿Cuál fue tu entiendo que a partir de ahí te vinculas con Tere Jiménez, ¿y cuál fue tu primera experiencia ya político-partidista, ya fuera de la universidad, ya en la calle? ¿Cuál fue? ¿Cómo fue? Se da en el municipio de Calvillo. Después de que viene esta censura, recibo una invitación de participar en televisión privada en el municipio de Calvillo. Las condiciones geográficas del municipio no permiten que llegue la señal de radio o televisión. La única manera que tienen de enterarse en un medio de comunicación en aquel entonces es a través de una señal de televisión por cable. Entonces me invitan a dirigir el canal de televisión allá en el municipio de Calvillo, a dirigir. ¿A qué edad? Tenía 22 años. Wow. Y ahí empieza una relación ya de manera formal con el presidente municipal,
en aquel entonces, que era Humberto Gallegos Escobar, de extracción panista, y Lula Águila, con la que ahora tengo el gusto de trabajar, me da la oportunidad de grabar su primer spot de un gobierno panista que se volvió viral, se volvió famoso. ¿Tú lo produjiste? Yo lo hice y ahí fue donde surge un poco ya realmente la pasión por la comunicación política. Por la comunicación política. Ahí nace un poco ya el... Creo sé que esto es a lo que eventualmente, no sé si la temporalidad vaya bien, trato de llevar un orden, pero sé que eventualmente terminaste en un máster en Europa. Sí. Todavía de ahí hay un... ¿Qué sigue de ahí? Ok, brincas a la administración en Calvillo de este medio de comunicación. Sí. En ese canal de televisión a mí me pareció una muy buena idea. Estaban por jugarse los Juegos Panamericanos de Guadalajara en el año 2011. Okay. Y me pareció una muy buena idea irles a vender publicidad al gobierno de Jalisco, que lo comandaba en ese tiempo el gobernador Emilio González Márquez. Panista. Llego a la dirección de comunicación y curiosamente me encuentro con el ahora maestro Braulio González. ¿Quién es él? Braulio González fue encargado de comunicación del gobernador y ahorita es consultor, asesor, maestro, pero se casa él con alguien de Aguascalientes. Entonces al yo llegar y yo creo que me vio como un niño, pues sí, pequeño, como mira, viene a venderme a los Juegos Panamericanos. Te dio con ternura. Viene de un municipio así de pequeño, viene a venderme sus programas. Y me contrató con una sola condición. Me dijo, cuando termines de hacer ese programa, que se llamaba en ese tiempo Sabor a Feria, que era un programa que explicaba o trataba de darle difusión a la Feria Nacional de San Marcos, pero traía una tónica distinta, de vender al Estado de una forma diferente. Eso le gusta en ese tiempo al patronato de la feria y le gusta al gobierno de Jalisco. Entonces me dijo, la única condición de contratarte es que después de eso vengas para presentarme un proyecto. Entonces termina Sabor a Feria, el programa de televisión que hacía en el municipio de Calvillo, y voy a Guadalajara a trabajarle un proyecto que se llama Jalisco Media Center, que fue un proyecto... O sea, ¿te mudaste de Aguascalientes? Me mudé de Aguascalientes a Jalisco y me tocó aventarme Juegos Panamericanos, Foro Económico Mundial y Tianguis Turístico, ya trabajando en la coordinación de asesores del despacho del gobernador. Ahí... ¿En Jalisco? En Jalisco. Ya estando ahí, Emilio González tenía intenciones de ser o buscar la presidencia de la República. Nos mandan a mí y a un grupo de 4 personas al extranjero, en ese tiempo a Washington, a buscar una especialidad y la posibilidad de estudiar una maestría en España, con la condición de terminar y regresar para trabajar con los objetivos y los intereses de, en ese entonces, el gobernador de Jalisco. Obviamente pasaron muchas cosas, te lo estoy platicando muy rápido. Muy rápidamente. Pero quien me apoya para irme a estudiar a la maestría a la Universidad de Navarra, que es una de las universidades de LID en España. De comunicaciones de las mejores del mundo. Y también es súper conservadora, por cierto. Sí, es prácticamente catedral del Opus Dei. Sí, claro. De hecho, yo tengo varios temas ahí con esa universidad, porque aparte es de la línea ideológica que tu servidor maneja demasiado. Obviamente, quien me paga la posibilidad de poder estar en esa universidad, no vengo yo propiamente de una familia acomodada, y no porque mis padres, con el gran esfuerzo que siempre han hecho, nunca nos faltó nada, no lo podían pagar, sino porque realmente no había la posibilidad de poder pagar una universidad o un estudio de esa naturaleza. Quien aporta, pues fueron personajes como Toño Arámbula, Javier Ruébano, Tere Jiménez, con la intención ¿Tu equipo? De que cuando terminara de estudiar, pues regresara para tratar de buscar que todos fueran presidentes municipales, y lo lograron todos. ¡Wow! ¿En qué año regresaste? Bueno, ¿terminaste el máster? ¿En qué año terminaste el máster? En el finales del 2013 ya estaba aquí en Aguascalientes. ¿Te cambió el paradigma la Universidad Española, me imagino? Completamente. Primero se hace una especialidad en la Universidad de Washington de Gerencia Pública, y el máster en Comunicación Política y Corporativa por la Universidad de Navarra en España, en Pamplona.
¿Ah? Increíble. Sí Y- cambia, sí, pero más que la escuela, la vivencia. Yo la primera vez que me subí a un avión... ¿Pero fue la experiencia o también el conocimiento? Las dos cosas, en definitiva, ¿no? La experiencia de ver, yo era el único en ese momento varón, hombre mexicano estudiando en España en esta carrera, te cambia la convivencia, te cambia la forma de vida, te cambian muchas cosas, en definitiva. Y obviamente la educación. Oh, entonces regresas y me imagino que te reencuentras con Tere. Regreso y me reencuentro con Tere. Hay una... Tere ya diputada federal. Tere ya era diputada federal. ¿Tú no estuviste en la campaña de 2012? No, yo no estuve, yo estaba en ese momento estudiando en el extranjero. Ella había conseguido ser diputada federal con un gran esfuerzo, ganando por, ella lo platica, con muy Una pocos coyuntura votos, compleja, con una algo de coyuntura fortuna, también hay distinta. que decirlo. Y cuando yo regreso, tengo un muy buen amigo que ahorita actualmente trabaja también en el gobierno de Aguascalientes, que era muy amigo es muy amigo de la gobernadora, que él sí iba en mi salón de clases y le dice, oye, Quique, pues acaba ya de regresar, ¿por qué no lo buscamos? Ella ya estaba buscando, ya traía como objetivo buscar la presidencia de Aguascalientes, el Y entonces- primer año como diputada federal. Y entonces me imagino que es cuando ya se construye esta campaña mediática que la posicionó fuerte y que de hecho en muchos sentidos la convirtió en una candidata natural y hasta obligada para el Partido de Acción Nacional, ¿no? En esta... Fue complicado, de hecho hay una anécdota muy padre que casi nunca platico. Realmente yo iba a durar prácticamente 3 días nada más de contratado con Tere porque lo que yo le propuse en ese momento pues no le gustó. ¿Por qué? ¿Qué le propusiste? Era la fotografía, no era la foto tradicional que normalmente se sacan todos los políticos en sus informes, ¿no? Que es la típica foto 3/4 cruzados de brazos o viendo hacia la cámara. Eran fotos abrazando a la gente, eran fotos de 3/4 sin voltear necesariamente al frente. Y ella me decía, es que sabes que no me conocen. Entonces yo le decía, es que no se trata de que te conozcan, es cómo quieres que te conozcan. Desde un principio. Fuimos los primeros en poner a un político en una portada de revista en Ok. Aguascalientes. En Aguascalientes. Eran cosas que ahora, que son muy comunes, en ese momento no eran tan fáciles de Pero me digerir. imagino que también es un tema de recursos también, ¿no? Me imagino Pues que teníamos 4 espectaculares, nada más para hacerle promoción a su primer informe de actividades. como diputada federal. Como diputada federal. Nos empezaron a suceder una serie de cosas que nos fueron también unificando mucho. Yo recuerdo mucho de esa elección, aparte fue el conflicto al interior del PAN, Paquín, la discusión ahí con una acción de género que luego vino, la competencia a lo interno con Alma Hilda. Y yo recuerdo que en aquel momento se hacía este comentario, y no es por darte coba, porque en realidad lo recuerdo, es que el tema con Tere es que lo que ella trae construido hacia afuera no lo trae nadie más. O sea, la imagen que ha construido, había hecho una campaña de comunicación muy exitosa. Yo no sabía que tú eras el que estaba detrás de esto, pero ¿cómo fue la estrategia para poder posicionar a esta candidata diputada federal como la candidata natural y hasta inevitable para la presidencia municipal? La coyuntura de ese momento en nuestro país, y lo recordarás perfectamente, había una necesidad de mostrar a un liderazgo o a una política que era diferente a los demás, que no necesariamente tenía un discurso metodológicamente correcto, no hablaba como los demás, era una persona que se subía a los camiones, era una persona que usaba jeans, que abrazaba a la gente, que la escuchaba, Una joven. que veíamos cómo sí resolvíamos las cosas. Entonces solo fue construir una narrativa aplicada a la verdad, con un chispazo de hacer las cosas de manera diferente, por muy trillado que se escuche. Ese fue el ingrediente perfecto. Si la foto normalmente los demás políticos la hacen así, ¿por qué nosotros no la podemos hacer así? O sea, cambiar el paradigma, desafiar paradigmas. Oye, ¿por qué ir a un evento con tenis? ¿Por qué no? Entonces había que hacer algo diferente y lograr la empatía de la que en ese momento la gente estaba buscando. El candidato con el que ella compite para buscar la Diputación Federal, recordarás que era Alfredo González. La imagen respetable, que ahora obviamente hay una
relación de mucho respeto, pero la imagen que representaba Alfredo González en ese momento no necesariamente era el contraste era muy crudo. Era muy crudo, entonces había que darle mucha exposición a esa juventud, a esa frescura, a esas nuevas ideas, al no hablo como los demás políticos. Y un poco también jugando con hasta esa dulzura femenil, joven, ¿no? Así es. Esa seducción inocente de una chava de 20 y tantos años. Era también una coyuntura, recordarás, en donde la mujer apenas empezaba a tener una participación importante en la vida pública. Que a muchos nos enamoró, de nuestro país. A algunos hasta metafóricamente. Era difícil de repente ver a una mujer, hay que decirlo, guapa, preparada, simpática, pero que aparte tenía el tiempo, la disposición, en lugar de estar en el antro o estar en alguna otra actividad, estar en las colonias platicando con la gente. Era realmente un producto, por llamarlo así, mercadológicamente muy vendible. Y esto se lo he dicho incluso a ella, lo recuerdo de cuando éramos jóvenes, ahí en la universidad, en alguna fiesta me la llegué a encontrar, y un comentario que jamás me olvidó, este tema me dijo, Alan, o Capetín, me acuerdo cómo me dijo, un político tiene que tener decisión. Y ella sabía lo que quería y sabía a dónde iba, y tan es que lo logró, sí, de una forma que a muchos nos sorprendió en nuestra generación, ¿no? Y pues imagino que parte de esa mística del objetivo se la trasladó a su equipo, ¿no? La perseverancia y el estar ahí en todo momento es gran parte del éxito de la ahora gobernadora Tere Jiménez, el estar intentando todo el momento, todo el tiempo, o sea, era... oye, Tere, pues hoy es tu cumpleaños, ¿no? Y ella estaba en los cruceros porque lo hacía, ¿no? Sin una paga, sin una intención más allá más que su vocación y su compromiso. Para avanzar en el tiempo, la etapa en la administración municipal, porque también ahí se rompió un paradigma, porque lo que antes era la coordinación de comunicación social se convierte en secretaría. En su momento hubo una crítica, creo que lo sabes. Yo recuerdo que se justificaba mucho en la lógica de es que Quique tiene que tener el estatus suficiente para poder coordinar la comunicación de todas las secretarías y que los secretarios le hagan caso. Yo entiendo que el argumento iba por ahí. ¿Cuál fue tu experiencia en la construcción de esa instancia? La comunicación ha cambiado, cambia constantemente y ya cambiando. La manera o la forma en cómo efectúan, no solo en Aguascalientes, sino en gran parte de la República, la coordinación de comunicación ya no está o ya no estaba atendiendo la exigencia de estos cambios constantes de la comunicación. ¿Qué pasaba? Normalmente los gobiernos dicen, traigo este evento, que la coordinación de comunicación lo cubra y lo comunique. Ahora no, ahora es al revés, ahora es qué se necesita estratégicamente hacer para que se lleve a cabo el evento y comunicacionalmente tenga un efecto de manera positiva. Es decir, ha cambiado la manera en cómo se concibe, al menos aquí en Aguascalientes, la comunicación ¿Tuviste política. Resistencias en ese cambio de paradigma? Todos. Políticos que te dijeran esto no se hace así. Todos. Comunicadores. Todos. ¿Algún episodio que nos puedas platicar? Sí, muchas personas lo primero que pensaban, y me sucedió ahora en el gobierno del Estado, que también se hace secretaría, la primera en el país, es la primera a nivel nacional en convertirse en Secretaría de Comunicación. Porque comunicar también es gobernar. Y gobernar es comunicar. Ok. Obviamente la mayoría de la gente decía, es que quiere ser secretario porque quiere ganar como secretario. No, el coordinador de comunicación ya ganaba como secretario. No es por un tema de sueldo, es por un tema de operatividad, es por un tema de eficiencia comunicacionalmente. No es lo mismo efectivamente que un coordinador llegue a decirle a su secretario de Obras Públicas o de Desarrollo Económico, hay que generar esta estrategia, a que se la digas de secretario a secretario. Y claro, el tema de la jerarquía y que entiendan la importancia de la comunicación en esta y de funcionalidad, porque el coordinador se dedicaba precisamente a eso, a coordinar. Ahora el secretario generamos reuniones, enlaces, generamos estrategias, generamos un mayor acercamiento con la gente, buscamos que nuestra comunicación esté sectorizada, focalizada, porque antes ¿cómo se comunicaba, Alan? Antes un solo mensaje. Pues una foto y un boletín, no me dejará mentir nuestro buen amigo Zapata, con un boletín de 10 hojas. Ahora no.
ahora se comunica de manera sectorizada. El público del Heraldo no es el público del Sol del Centro. Si tú quieres comunicar algo a la gente de la tercera edad, no lo vas a comunicar en redes sociales. En Cosío no vas a comunicar en redes sociales, vas a comunicar a través del perifoneo o del volante. Hay que saber de qué manera y en dónde comunicar de manera precisa. Es lo que hemos hecho, porque me dicen, oye, pero a ver, ¿cuál es la...? No hay ningún hilo negro. De verdad, solo hicimos un sistema que se llama SCPI, que es Sistema de Comunicación Política Inteligente, que trata de acomodar el mensaje de diferentes formas, de manera sectorizada y de manera focalizada. Crisis de comunicación que hayas experimentado en el ayuntamiento. Ahorita iremos a la etapa de la campaña para el gobierno y la actual etapa, pero para terminar de hablar de tu paso por el ayuntamiento, crisis de comunicación que hayas afrontado. Que muchas. Pero dame un ejemplo de 2 o 3, que tú digas, estos fueron retos importantes, hubo que resolverlos. Hubo un tema que creo que marca la historia de la trayectoria de la actual gobernadora Tere Jiménez. A lo mejor algunos recordarán que es cuando una mujer aproximadamente unos 30 años de edad, en una patrulla que tenía un vidrio abajo, estaba la patrulla abandonada, toma un arma y dispara. No sé si recuerdas, que le decían la famosa gaviota. Okay. Afortunadamente no hubo a ninguna persona herida y mucho menos lamentar algún tipo de muertes. Pero ese hecho coyuntural hizo que la gobernadora al otro día saliera a dar un manotazo en la mano, porque el entonces gobernador del estado arremete muy fuerte contra el secretario de Seguridad Pública Municipal de ese momento, que todavía sigue siendo, por cierto, el mismo secretario, y contra la gobernadora. Entonces la gobernadora tenía que asumir un papel importante de liderazgo, dar un manotazo en la mesa, y eso también hace que se rompan muchas cosas, pero también nos hace o nos da un tinte de estilo tanto a la gobernadora como a la comunicación del municipio. Y ahí también acabas de mencionar, pues inevitablemente, pues esta relación tensa que hubo en algunos momentos entre Tere Jiménez, Martín Orozco, los equipos de comunicación de ambos palacios. Pues ahí también te tocó jugar un juego de ajedrez complejo, ¿no? Sí. Que la tensión era fuerte y me imagino que abajo pues también había construido una narrativa política que de alguna forma contrarrestara pues lo que podía esperarse del otro lado, ¿no? Siempre, desde que Tere era diputada federal hemos tenido embestidas complicadas. Pareciera que no, pero no. No solo en ¿La reelección? La reelección fue una... La interna de la reelección. La interna, la externa. Hemos recibido ataques que no nos han dicho, que no nos han dicho los medios de comunicación, los actores políticos. Ha habido reuniones, alianzas estratégicas para que no llegara la actual gobernadora. Ok, ¿algún error en la comunicación, algún tema que tú digas, aquí me equivoqué y lo reconozco? También muchos. Me parece que... Pero dame uno, hombre, digo, para que la gente vea que también eres mortal. Fíjate que ahora tuvimos una campaña que no me dejó muy satisfecho o contento, y por eso decidimos el dejar la campaña permanente todo el año, que fue el Deja tu auto en casa. Me parece que salimos tarde, me parece que no tuvimos el efecto. ¿Cuál era el que propósito? debimos haber tenido. La mayoría de las campañas gubernamentales que también cometen ese error de decir, llévate un amigo de conductor designado, eso no va a pasar. O ponle un pin a la gente que va a la feria de San Marcos para que tu amigo, el que no toma, sea el que maneje. O modérate, ¿no? Si tomas, no manejes. Pues eso no funciona, porque a la feria pues se va a tomar. El mensaje era, no lleves tu coche. Deja tu coche en casa, sí, vamos a evitar los accidentes. No se hizo a tiempo, no penetró a tiempo, no fue efectiva. Salimos una semana tarde y no tuvimos el eco que quisiéramos por todo lo que ya había empezado la feria. La Feria Nacional de San Marcos, con todo el bombardeo informativo. Sin embargo, nos vamos a sacar la espina porque va a ser una campaña que va a ser permanente todo el año, y yo espero el próximo abril, si todo sale bien, seguimos en este mismo lugar, seguimos con vida,
decirte que nos quitamos la espinita de la campaña, que sí tenga éxito. Un tema que se me va y no quiero que se me vaya. Eres una persona muy de símbolos. ¿Qué significa esta A que utilizaste en la administración municipal? Que todavía creo que todavía con una transformación hoy acompaña a la administración de la gobernadora. Si nos hablas un poco de lo que está implicado en ese símbolo. Sí, normalmente los emblemas de los gobiernos, históricamente, no solo en Aguascalientes, sino prácticamente en todo el mundo, se han despegado del efecto que tiene que tener con que una persona decida sacarse una foto con ellos. Eso es lo primero que tienes que pensar cuando haces un emblema de gobierno. ¿Qué tengo que hacer para que un ciudadano o una persona decida en algún momento sacarse una foto en un emblema de gobierno? Difícilmente lo puedes ver en cualquier otra parte de México, que alguien decida, voy a sacar una foto en el emblema del escudo de Zacatecas, del gobierno del estado. Suena como hasta raro. Entonces había que convertir el emblema de gobierno o de la marca del gobierno de Tere Jiménez en una marca. Para que comunicara. Para que comunicara y para que inmediatamente al ver ese emblema automáticamente se piense en el personaje, en este caso en Tere Jiménez. Hábilmente, políticamente. Obviamente tiene un significado especial también y mucho tiene que ver precisamente la gobernadora Tere Jiménez. Como sabrás, en su prácticamente último informe de actividades de diputada federal, lamentablemente fallece la gobernadora, la mamá de la actual gobernadora, se llamaba Aurora. Entonces, en ese tiempo, la diputada federal traía muy presente la A de su mamá. La A de su mamá, no la vio como presidenta municipal y se hace esta similitud entre la A de Aguascalientes y la A de en el terreno simbólico personal es un acompañamiento. Así es. Así es. Ese dato no lo conocía. La gobernadora platica que le gustaban mucho estos juegos. Tiene un nombre raro que veías y se veían como muchos colores de triángulos. Sí, claro, los caleidoscopios. Exactamente, caleidoscopio. La gobernadora platica que su mamá la ponía de niña a jugar y a armar estos, porque se puede armar, ¿no? Con unos tubos, ella platica unos tubos como de papel y ella nos platica cómo su mamá la ponía hacer estos aparatos que hacían que se vieran colores. O sea, hacemos como metemos el ingrediente de lo que le ponían a hacer de niña. Que yo recuerdo no lo habías comunicado casi nunca lo platicamos. Lo metimos en una caja, lo de su mamá, tal. Obviamente es la A de Aguascalientes. Perfectamente es una marca ciudad. Rompe paradigmas. Dijimos, pues por aquí es. Ya después el juego, ¿no? De colores, de acomodo, el eslogan es importante, el corazón de México. Okay. ¿Y ella es el corazón? Que ella es el corazón. De muchos, ya no de todos. ¿Dónde está Aguascalientes? Pues en el centro. Palpita, pues sí, es Aguascalientes. Entonces, el gigante de México es lo mismo, es un juego de palabras, de hecho trae una continuidad. Y se asocia además con una mujer joven. Es un lugar pequeño, estratégico, pero es donde se hacen bien las cosas. Entonces, ha tenido una narrativa en tema de símbolos, eslogans e imágenes. Ha tenido una narrativa coherente, sostenible en el tiempo. Coherente, sostenible, exitosa, que ha llevado prácticamente a que el gobierno que representa dignamente a la gobernadora Tere Jiménez tenga éxito en términos de imagen. Perfecto. La campaña para la gobernatura, digo, ya para avanzar y no dejar temas fuera de la plática, ¿qué nos puedes decir de la campaña ya para gobierno del Estado? Probablemente, pues, me imagino que el reto más importante de tu carrera. Sin duda, no había tenido yo la oportunidad de dirigir los esfuerzos de comunicación de una campaña a gobierno del Estado. Lo había hecho en Puerto Vallarta, en Veracruz, en algunos inclusive otras ciudades de España, pero no me había tocado llevar a cabo las estrategias de comunicación para una gobernatura y menos de un proyecto que ya veníamos trabajando. Pues fue una grata y gran... ¿Algún reto particular de esa campaña? De repente, al ser la joya de la corona, ¿no? En ese momento llegan muchos consultores, asesores externos que de repente generan ciertas complicaciones en todo el mundo quiere opinar. Todo el mundo quiere opinar, todo el mundo
cree tener la razón, todo el mundo cree traer la receta perfecta para poder llevar a cabo las estrategias. Yo le agradezco enormemente a la gobernadora, que siempre ha respetado mucho el área de comunicación, y al equipo que pues hemos acompañándola, y la verdad ahí están los resultados. Pero me parece que fue un gran reto, muy divertido, aprendimos muchísimo, en ciertos momentos también pues complicados, ¿no? Amenazas, ¿Hubo algún momento en la campaña donde tú pensaras, esto se está saliendo de control, puede aquí haber un punto de inflexión, algo que no me guste, un punto de crisis? No, me parece que el punto de quiebre, por llamarlo así, eran los debates. Me parece que eran momentos muy importantes en la campaña, que había que trabajar muy bien, el antes, el durante y el después. Sobre todo el después. Llaman el post-debate. Había que trabajarlos muy bien, claro, con contenido, con una estrategia de por medio, y me parece que lo hicimos muy bien, al grado de que ahí en los trackings que se le llaman, pues vimos un levantón ya prácticamente ya inalcanzable por parte de la gobernadora, ¿no? Interesante. ¿Qué sigue ahora? Digo, eres secretario de Comunicación de Gobierno del Estado. ¿Cuál es el proyecto de comunicación que tú quieres construir los próximos años alrededor de la Administración Terry Jiménez? ¿Cuáles van a ser las grandes líneas que estás proyectando que van a orientar tu trabajo? Sí, ahorita lo que hemos estado haciendo es consolidar muy bien la Secretaría de Comunicación, porque como es de nueva creación, en definitiva se han hecho muchísimos cambios. Se están dignificando las oficinas. Se hizo una reestructura al interior de la Secretaría, ahora son 9 direcciones las que se encargan de llevar a cabo a buen puerto la Secretaría de Comunicación, y ahora se trabaja de manera coordinada con las dependencias. Antes el secretario tenía su coordinador de comunicación y se iban por la libre. Es decir, ellos ahora todo se coordina directamente desde el centro. La posibilidad de comunicar, de convocar a prensa o de manejar sus boletines. Ahora ya la línea o la directriz o disciplina, comunicacionalmente hablando, se hace a través de la Secretaría de Comunicación. Y no solo eso, ya se hizo la primera mesa interdisciplinaria con todos los coordinadores de comunicación del Estado. Ahora, independientemente del color partidista, yo me reúno una vez al mes con todos los encargados de comunicación. ¿Con qué objetivo? De manejar de manera eficiente la comunicación. Pero no hay una rivalidad natural ahí entre las administraciones, no, porque los partidos. Han entendido algo. El manejar una mala información también te genera inseguridad, te genera incertidumbre. Si el medio de comunicación maneja unos datos, el partido político de otro municipio maneja sus datos, el Estado maneja otros, la rumorología otros. Si no trabajas de manera coordinada, te genera otro tipo de Todo el mundo tiene otros datos. Todo el mundo tiene otros datos, y la incertidumbre es lo peor que le puede pasar. Un día deberíamos dedicar un programa probablemente a analizar la comunicación de nuestro presidente de la República, que sería interesante escuchar tu opinión al respecto. Fíjate que el otro día me preguntaron sobre la crisis que tuvimos en gobierno del Estado cuando lamentablemente cayó el helicóptero. Me decían, oye, ¿cuál fue la clave para salir muy pronto, comunicar bien, o de manera eficiente esa crisis? Hacerlo a tiempo. Es un tema de tiempos. Es un tema de timing, y es un tema de decir la verdad. Si tú combinas estos dos factores de manera estratégica y de manera importante y táctica, te genera este resultado. Recordarás cuando sucedió lo mismo en Puebla. Duraron 3 meses en la crisis porque no decidían salir. No sabían qué estaba pasando. Querían medio y los vacíos se llenan. Pues es que no tienes que responder si lo tumbaron o no lo tumbaron. Tienes que salir y tratar lo más pronto posible de darle la vuelta a la página. Pero lo más importante, decir la verdad. 2 preguntas más y terminamos. La primera sería, ¿cuál es el futuro para Enrique de la Torre Paz? Hay quien se pregunta si Quique de la Torre no tiene alguna aspiración política, pública, si en algún momento no querrá ser el actor y no el productor. ¿Qué les contestarías? Que ahorita no. Ahorita. Ahorita es que eres muy puntual con tu comunicación. Ahorita no, Después, ¿quién sabe? Después no lo sabemos. Quizá después
me puedas hacer la misma pregunta y seguramente en ese momento te estaré dando la respuesta. Creo que ahorita el objetivo es acompañar esta confianza que me ha brindado la gobernadora desde el pasado mes de octubre en llevar a buen puerto las estrategias, la ruta que tiene muy clara de gobierno nuestra gobernadora Tere Jiménez. Estaré ayudándola, estaré acompañándola y estaré haciendo, en definitiva, pues la tarea de comunicar y de comunicar bien. Estamos por presentar una iniciativa, es la primera vez que también se va a hacer. ¿En qué materia? En materia de comunicación. Hay un gran rezago en materia de comunicación que se tiene que legislar, en temas de protección a periodistas, en temas administrativos, en temas de transparencia, de apertura de información. Hay muchas cosas que están pendientes y que por pensar que son de comunicación o que es de no se les da la periodistas relevancia, o reporteros o medios de comunicación, no hay una no está regulada. No hay una normatividad. No hay una normativa a los medios digitales. Hay que regular, hay que ordenar, hay que tenerlos contabilizados, saber cuántos somos. Ni siquiera sabemos cuántos Porque todos somos. inciden en la gobernabilidad. Hay que digitalizar la información. Por ejemplo, la radio, ¿qué necesita? Pues necesita audios. Y todavía, lamentablemente, en los municipios se sigue nada más boletinando. Hay que hacer audios. Esto va a ser hay que hacer video, hay que hacer... Habrá que profundizar en estos temas. Y la última pregunta, que creo que es la relevante, la que todo el mundo está esperando. Sí. ¿Qué significa el moño? Fíjate que para términos muy prácticos, ahora ya se ha convertido en una marca. Yo conozco a dos personas en Aguascalientes que usan moño. Tú eres una y la otra es Jesús Eduardo Martín Jáuregui. Sí. Pero ¿por qué el moño? Fíjate que cuando tuve la oportunidad de estudiar la maestría, pues no te permiten entrar al salón de clases si no vas con un dress code, con un código de vestimenta, ¿no? Que puede ser o moño o corbata. En ese tiempo, pues no tenía yo muchas posibilidades de tener como un cierto número de corbatas que más o menos me pudiera ver un poco diferente, porque era un traje azul, camisa, y lo que podía medio cambiar era la corbata para verme un poco diferente. Y pareciera que no, pero el moño es mucho más barato que una corbata, es más limpio y eso sí, más elegante. Y desde ahí se quedó. Obviamente al llegar aquí a México, allá es muy normal que la gente use moño. Al llegar aquí, pues sí me di cuenta que era el único ridículo que lo utilizaba, pero se quedó. Pero se convirtió en la marca de la casa. Como una marca, como un distintivo. Y volvemos a lo mismo, todo comunica. Todo comunica. Pero recuerda, no se trata de solo comunicar, sino de comunicar y además poder influir. Perfecto. Mi estimado Enrique de la Torre Paz, siempre un gusto poder platicar contigo y te agradezco estos minutos para poder dejar un testimonio gráfico de esta interesante trayectoria profesional. Al contrario, Alan, de verdad felicitarte a ti, al gran equipo de trabajo que hay detrás de cámaras. La verdad es que yo admiro y respeto mucho al maestro Zapata, que también ha tenido la oportunidad de andar en estos menesteres de la comunicación. Al maestro Memo, no se diga, una persona siempre muy interesada en impulsar talentos, en innovar en esto de la comunicación. Entonces mi respeto, mi cariño, mi admiración para ustedes. Y pues no se diga a ti, Alan, que tengo el gusto de decir que somos amigos. Somos amigos. Mi estimado Quique, siempre un gusto y siempre será un privilegio poder platicar contigo. Gracias. Y pues hasta aquí nuestro programa de este día. Esperamos poder seguir dialogando con los actores políticos que día a día van construyendo la vida pública de Aguascalientes y esperamos que puedan seguirnos en estas jornadas de diálogo con los integrantes del Círculo Rojo en Aguascalientes. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.